Vamos a bailar la tarantela, todos tomaditos de la mano, todos, todos juntos como hermanos. Vamos que se van a divertir. Vamos a bailar la tarantela, vuelta sobre vuelta. Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a esto que es el Foro Universitario Pablo Silva García. Esta noche tenemos para ustedes uno de los más grandes cuentos que nosotros, los bufones, hemos aprendido a través de los pueblos por donde hemos pasado. Nosotros somos bufones y viajamos, hemos cruzado mares, montañas, ríos y conocido pueblos en donde habitan historias tan hermosas como las que hemos encontrado en este lugar, que son los cuentos del profesor Gregorio Torres Quintero. ¿Les gustan los cuentos, amigos? ¿A ti sí, amiga? Amiga, ¿a ti sí te gustan los cuentos? Ya le taparon la boca, ¿verdad? Bueno, ¿y les gustan los cuentos de princesas? ¿A ti te gustan los cuentos de princesas? No, nada más en blanco. ¿Y a ti te gustan los cuentos de hadas? Solamente al ajo. Y a ti estoy seguro que te gustan los cuentos de maripositas. No, ya se las comió mi perro. ¿Y a ustedes les gustan los cuentos? ¿Les gustan los cuentos? Y seguramente les gustan los cuentos de terror, ¿verdad? ¿Les gustan los cuentos de terror? ¿Y quieren que nosotros los bufones les contemos un cuento de terror para que ustedes por las noches se hagan pipí en la cama? Ay, mamachita. Pues bien, la historia que yo les voy a contar no se desarrolla muy lejos de este lugar. Al contrario, es de aquel lado, cerca del volcán. Dicen que hace mucho tiempo, allá, había un pueblo que era llamado el Pueblo Alto de Jalisco, que era separado por el nombre que lleva este cuento, el cual es la Barranca del Muerto. Así es, y la barranca dividía el pueblo de Jalisco del pueblo bajo de Colima. En el pueblo alto de Jalisco vivía uno. Su nombre era Jacinto. Jacinto era el hombre más rico del pueblo, aquel que todo lo tenía, aquel que no le faltaba absolutamente nada. Era el que más gallinas tenía, el que más burros tenía, el que más vacas tenía, el que más caballos tenía. Lo tenía absolutamente todo. Pero tenía un pequeño defecto. Le gustaba apostar. Todo el tiempo se lo pasaba jugando baraja. A veces jugaba volados, otras veces apostaba hasta la casa. Hasta que un día su suerte cambió y fue aquí donde comienza, después de haberlo perdido todo. Jacinto, acostumbrado a los buenos vivires, empezó a perder la cordura, es decir, se quedó loco. En su cabeza comenzaba a escuchar voces que le sugerían irse del pueblo. ¿A dónde? Nadie sabía. ¿Por qué? Ni Jacinto se lo podía explicar. Una noche, como la tercera noche, Jacinto decidió salir del pueblo, como a eso de las 12 de la noche. Apenas iba saliendo del pueblo y se dirigió directamente al bosque. Cuando entraba al bosque,
vio que los árboles eran más enormes que de costumbre y que en el cielo una nube negra, gigante, enorme, iba cubriendo todo el cielo. Y es que sería la noche más oscura que jamás antes haya caído sobre la barranca de nuevo. Jacinto siguió avanzando por largas horas. Entre la oscuridad apenas se alcanzaban a ver ojos que aparecían entre las ramas y dejaban salir los sonidos de la noche. Jacinto siguió avanzando. No sabía a dónde se dirigía, hasta que de pronto comenzó a escuchar que alguien lo seguía detrás de él. Volteó y detrás de los árboles vio una figura enorme, gigante, que sus cuernos alcanzaban a rozar las ramas de los árboles. Debajo, un par de ojos rojos, como piedras incandescentes extraídas del mismísimo infierno. Una piel roja y detrás de él una cola que dejaba fuego al caminar. ¿Saben quién era? ¿No? ¿Quién? El diablo. Así es. Lentamente se fue acercando a Jacinto, dejando en el suelo sembrada una pata de gallo y otra de cabra. Apenas se iba acercando a Jacinto, puso su mano afilada y aguda sobre su hombro. Jacinto estaba que temblaba de miedo, no sabía qué hacer. Y de pronto le dijo: ¡allá! ¡Mira! ¡Un elefante rosa! Y el diablo volteó, momento el cual Jacinto aprovechó para salir corriendo. Despavorido, el diablo lo único que hizo fue soltar una gran carcajada. Y detrás de él salieron cientos de nahuales que lo guiarían y perseguirían a Jacinto hasta llevarlo a una muerte inevitable. ¿Ustedes saben qué son los nahuales? ¿Sí? ¿Quién sabe qué son los nahuales? ¿Alguien sabe? Que lo grite. Como diablo. ¿Alguien más sabe qué son los nahuales? No se oye. Son como diablos, como brujos, como hombres, pero que tienen la facultad de convertirse en animales. Hay algunos que se convierten en perros, hay otros que se convierten en lechuzas, hay otros que se convierten en cabras, hay algunos que se hacen bueyes, pero esas son por otras razones. Así es, los nahuales llevaron a Jacinto directamente a la barranca. Y cuando el diablo tras de él estaba a punto de tocarle para llevarlo hasta el fondo de la barranca, Jacinto tropezó, golpeó su cabeza y no supo absolutamente nada más de él.